Hola amigos, soy Lilo de Sierra y hoy quiero que aprendamos juntos lo que es vivir una vida consagrada a Dios. Cuando hablamos de un hábito, hablamos de un patrón inconsciente que hacemos repetidamente, con frecuencia y que lo hemos convertido como algo propio. No se hace por obligación ni porque nos lo estén imponiendo, sino lo hacemos libremente con el corazón comprometido en eso que estamos realizando. Adicionalmente, cuando hablamos de la palabra consagrada, estamos hablando no de buscar nuestra satisfacción personal, sino de encontrar cómo vivir una vida rendida totalmente a nuestro Dios, al Todopoderoso. ¿Cuáles son esos hábitos para vivir una vida consagrada? El primero es tener una vida en oración. En Marcos 1, 35 al 37 nos dice que Jesús se apartaba muy de mañana a orar. Y en Lucas 11 Jesús nos enseña a orar correctamente. Y nos muestra que orar no es un ritual personal, es es tener una conversación fluida con Dios entre amigos, en donde tú abres totalmente tu corazón, le cuentas cuáles son tus necesidades y le agradeces a Él por todo lo que hace diariamente por ti, por tu familia y por todas las personas que tú amas. El segundo hábito es tener fe o confianza en Dios. No es Orar no es suficiente, debemos orar con fe. Dios domina sobre todo, Él está a cargo de todo, tiene las riendas de nuestra vida y por esa razón podemos confiar en Él. Además porque Él conoce nuestro antes, nuestro durante y conoce nuestro futuro. Tiene planes de bienestar y no de calamidad para nosotros. En Proverbios 3, 5, 6 se nos dice que Él allanará nuestras sendas. Cuando tenemos una relación estrecha con Dios, hablamos con Él, le entregamos nuestras cargas y de alguna manera dejamos de preocuparnos. Y saben también qué es lo que le preocupa a Papito Dios, es lo que tú no le has confiado, porque seguramente tenemos ese hábito de orar de pronto sin entregarle realmente nuestras cargas, porque a veces queremos controlarlo todo, pero adicionalmente hay cosas que nos guardamos y que no le contamos. Entonces hoy te invito también a que tú le abras su corazón, que le cuentes qué es eso que tú no has podido controlar, porque finalmente tú no eres o no tienes la capacidad de cambiar las personas, de cambiar las circunstancias, pero Él sí, porque Él es el Todopoderoso. Bueno, el tercer hábito es meditar en la palabra de Dios. En Salmo 63, del 6 al 8, tenemos que debemos leer, pensar, examinar nuestro corazón, preguntarle a Él qué tenemos que hacer, hacia dónde debemos dirigir nuestra vida, rendirle nuestros pensamientos, entregarle a Él la mayordomía sobre nuestras acciones y sobre nuestras decisiones. Decirle que lo estamos viendo, que lo sentimos, orar en positivo, no en negativo. Nuestra atención se centra en Él. Y pues debemos anhelar tener ese tiempo a solas con Dios a diario. Sí, a veces es difícil, ¿saben? Porque es que nuestra agenda diaria tiende a robarnos esos momentos especiales con Él. Pero debemos apartar ese tiempo. No importa si son 5 minutos o si son 3 horas. Lo importante es que lo hagas de manera honesta y que le permitas a Él tomar el control de tus necesidades. El cuarto hábito es obedecer a Dios. Entonces, tenemos una vida en oración, confiamos en Él, meditamos en su palabra día y noche, como lo dice la Biblia, pero también debemos obedecer. No podemos quedarnos en solamente leer o recitar los versículos de la Biblia sin llevarlos a la práctica. Dios habla y nosotros obedecemos. Él nos bendice colocándonos en un lugar mucho más alto en el que estamos si somos fuertes y valientes al obedecer su palabra. Muchas veces no es fácil porque debemos renunciar a cosas que nos gustan o personas que de alguna manera nos atraen. Pero si ese tipo de cosas o ese tipo de personas desvían nuestro camino y nos hacen pensar o actuar de forma contraria a la voluntad de Dios, a lo que dice su palabra, pues nuestro estilo de vida no es un estilo de vida en obediencia.
Nosotros debemos decidir si estamos con el mundo o si vamos de la mano de Papito Dios. Y pues esa decisión es personal e intransferible, ¿sí? Así que no olviden, debemos practicar la palabra. El quinto hábito, depender del Espíritu Santo. En Efesios 5, 18 se nos invita a que seamos llenos del Espíritu. Pidámosle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo para que estemos preparados para enfrentar cualquier situación que se nos presente. El Espíritu Santo nos enseña, nos faculta para cumplir nuestro propósito. Tenemos un llamado que cumplir. Y Él es el que nos direcciona, Él es el que nos muestra el camino, Él es el que nos advierte si vamos bien o vamos mal. Entonces, alineémonos al Espíritu Santo de Dios para que las cosas nos salgan bien. Sexto hábito, dar a Dios y a otros. En Lucas 6:38 nos dice que con la misma medida que mido, seré medido. Ese dar tiene que ir mucho más allá de dar nuestro diezmo mensual, por ejemplo. Tiene que ser mucho más, o sea, no es solamente dar el diezmo, yo puedo ofrendar, yo puedo consolar a un amigo que lo necesita, puedo destinar el 10% de mi tiempo para poder servirle a Papito Dios ayudando a otros. Dios ama al dador alegre. Haz todo como si fuera para Él. Si le vas a ayudar a tu vecino, si le vas a ayudar a tu amigo, a tu familiar, hazlo sabiendo que es Dios el que se alegra cuando tú actúas de la manera correcta, cuando eres una persona generosa, amorosa hacia los demás. Sí, dar sin esperar nada a cambio no es fácil. Para nada fácil, pero a eso hemos sido llamados. Eso mismo hizo Jesús, Él dio su vida por nosotros y Él no esperaba nada a cambio más que nuestra obediencia, más que rectificáramos nuestro camino y que dejáramos de pecar. Entonces, si Dios lo hizo por nosotros, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer con los demás? Entonces te dejo esa reflexión. El séptimo hábito es perdonar a otros. En Efesios 4, 26 al 27 se nos dice que nos podemos enojar, pero que no debemos pecar. Ser misericordiosos, ser perdonadores. Nos duele a veces perdonar porque nos han hecho tanto daño y nos cuesta. Pero ¿saben qué? Perdonar nos otorga libertad y victoria. Cuando nosotros perdonamos, le entregamos al Señor ese daño y le permitimos a Él que comience a sanar esa herida que estaba sangrando, que de alguna manera no nos permitía seguir adelante. Cuando nosotros perdonamos, soltamos esa falta y dejamos de vivir para ella. De alguna manera nosotros convertimos esa falta de perdón en un Dios y comenzamos a actuar conforme a lo que nos motiva en el corazón, esa falta de perdón, la tristeza, el rencor, el resentimiento, los deseos de venganza, y son cosas que no vienen de Dios. Entonces es necesario perdonar las veces que sean necesarias, sí, las veces que sean necesarias. Y perdonar no significa que tú te sometas a tu verdugo, no, es simplemente perdonar y seguir adelante, bendecirlo y no maldecirlo, pero no necesariamente tienes que permitir que esa persona te siga haciendo daño, ¿sí? Aléjate de los problemas, así le decimos nosotros a nuestras hijas, aléjate del peligro. Y si el peligro es que tú faltes a ese voto de obediencia a Dios, es mejor alejarte que quedarte allí esperando a que de pronto en ese momento de ira cometas un error que para Dios sea quizás una ofensa. Entonces, amigos, estos son los hábitos que debemos desarrollar para una vida consagrada a Dios. Las vamos a recordar antes de despedirnos. Entonces, vivir una vida en oración, orar, pero también tener fe y confianza en Dios, meditar en su palabra, llevar a la práctica su palabra, obedeciendo lo que Él nos ha ordenado, depender del Espíritu Santo de Dios para que Él nos dé dirección y para que seamos más asertivos en nuestras acciones y decisiones, dar a Dios y a otros, no solamente dinero,
sino lo mejor de nosotros mismos, lo que tenemos en nuestro corazón, perdonar a otros y, ¿por qué no? Pedir perdón también se vale. Dios los bendiga y cuídense mucho.